amor, catequista, testigo de Jesús. Seguimos en esta escuela de catequistas, en esta formación a los catequistas, en el que estamos pues profundizando en este tema de la familia y la catequesis en la familia, ¿no? Cómo pues seguir introduciendo a los padres en este tiempo precioso de la iniciación cristiana, de la Eucaristía o de la confirmación, pues que se preparan nuestros niños y adolescentes. Y queríamos pues utilizar esta sesión, esta catequesis, para hablar sobre un tema fundamental para la transmisión de la fe en la familia de niños y adolescentes, ¿no? Y cómo en esa transmisión de la fe pues no se hace de cualquier modo, de cualquier manera, sino que tiene que ver con unas herramientas, ¿no? Para que eso se pueda realizar, se pueda dar. Bueno, tenemos en esta sesión a Nieves Sánchez, que ella es pedagoga, que es orientadora en el Seminario Menor de Toledo, que bueno, pues yo tuve la suerte de tener a Nieves como orientadora en el seminario cuando yo estaba en el Seminario Menor, y los que venimos del Menor pues tenemos mucho cariño a Nieves. También ella es catequista en la parroquia de Santa Teresa, en Toledo, de iniciación cristiana, de la preparación a la confirmación. Bueno, pues para introducir un poquito este tema, Nieves, bueno, pues cómo en la familia la transmisión de la fe, el papel de los padres es tan importante. Bueno, desde tu experiencia también como madre, ¿no? En tu familia con Mariano y tú también transmitiendo la fe a vuestros hijos y a vuestros nietos. A nuestros nietos, ya los nietos. Bueno, ¿cuál crees que es el papel de los padres en esta transmisión de la fe? Pues es esencial. Me parecía que el tema era muy bonito el que me proponías, porque bueno, ya en los últimos años se ha ido haciendo mucho más hincapié. Los padres somos los primeros educadores. Los primeros educadores, ya San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio lo decía claramente, los demás colaboramos con esos padres. Somos los primeros educadores en todo. Y la fe es una parte importantísima de la persona. Entonces, para educar de manera integral, que es lo que queremos los padres, evidentemente ese aspecto hay que educarlo. Y ahí, digamos que el papel de los padres es fundamental. Por eso me parecía tan interesante el tema que me proponías con la familia en la catequesis. Desde que me lo dijiste, le he estado dando un poquito vueltas de verdad cuál es el papel ese tan importante. En algunas ocasiones sí que les he hablado de esto a los padres de los de confirmación, que son con los que he estado yo trabajando en los últimos años, pero es importantísimo para todas las edades. Cuando hablamos con ellos, yo les digo que les recalco mucho este papel de primeros educadores, de primeros, pero no solo de primeros, sino luego hay que continuar. Hay que continuar. Yo creía que hasta que se hacían mayores, pero luego no por los libros, sino por la vida te das cuenta que de madre no se deja de ser nunca. Entonces, y por supuesto, madre en la fe tampoco, de otra manera, eso sí que es muy importante. Luego sí que lo vemos, no se educa en la fe igual con 5 años que con 50, que nunca es tarde. Igual que también nosotros tenemos que seguir educándonos en la fe, pues ese acompañamiento a los hijos. Muy importante ese papel de los padres, al igual que en otras áreas podemos irnos retirando, ¿no? Ya lo de hacer las cuentas de multiplicar con ellos, pues ya, bueno, pues eso ya, ahora ya los estudios que ellos tienen yo ni soy capaz, ¿no? Hoy comiendo con mi hijo Álvaro, no sé qué me explicaba de su trabajo y digo, él contaba, bueno, pues por escucharle yo decía, bueno, le echo la broma, digo, tú tranquilo que ahora te lo hago yo, eso que es tan difícil que dices que hay que hacer. Pero en la fe, bueno, pues con un papel distinto seguimos siendo primeros educadores. Sí, ahora iremos viendo un poquito en cada etapa cuál es el papel de los padres, ¿no? Para transmitir la fe. Pero claro, aquí hay un problema que pues podríamos un poquito ahondar en ello, y es pues aquellos padres que no tienen fe, pero que
están los niños en catequesis, ¿no? Esta cuestión es verdad que siempre nos trae, pues en la realidad de las parroquias, ¿no? Y con los catequistas, pues un gran drama, ¿no? Porque no sabemos cómo poder ayudar a estos padres, porque los que tienen fe, bueno, pues la transmiten, ¿no? Pero aquellos que no tienen, entonces también, ¿qué opinas tú? ¿Qué piensas tú, Nieves, de cómo poder ayudar a estos padres o cómo debería ser ese papel de estos padres para transmitir la fe? A los padres de los de confirmación también les digo que el que un niño se acerque, cuando realmente empiezan a ir porque van a recibir, ¿no? De pequeños la comunión y después la confirmación, el que un hijo vaya a acercarse a un sacramento de iniciación cristiana es ocasión de que el Señor pone ahí, para que se acerquen ellos a la fe. Yeah. Y no tienen fe, ¿y por qué van? ¿Por qué van los niños, ¿no? Porque ya vamos teniendo algunos de confirmación que son los hijos los que dan el paso, ¿no? Claro. Y bueno, si al menos los padres dejan, pero en un niño de comunión es raro, ¿no? Que sea el niño el que vaya, a no ser que le lleven. Entonces, bueno, pues, ¿qué sabemos? ¿Por qué esa persona lleva a su hijo? Pues, para los hijos queremos lo mejor. Y si lo llevan a catequesis, ¿por qué lo llevan? Y si es por no darle el disgusto a la abuela, pues estupendo, estupendo. Aprovechamos la ocasión y ya está. Son momentos que el Señor nos pone para que encontrar la fe. Por eso, incluso estos padres que tú me decías, que parece que no tienen fe, y claro, ese papel, ¿no? Que veremos de la coherencia de vida, el ejemplo, que es el medio educativo, la herramienta más importante para la educación en la fe. Pero bueno, ¿por qué? Porque están ahí, el Señor nos va poniendo ocasiones. Entonces, acogemos, en las parroquias yo creo que acogemos al hijo y acogemos a la familia. Por eso es verdad que cada vez, yo al menos en mi parroquia lo estoy viendo, cada vez se está dando más cancha, más importancia a esa contribución de los padres, acercarnos a los padres a través de los niños. Y bueno, durante muchos años nos transmitían la fe los padres, ya hay muchas ocasiones que al final son los hijos los que transmiten la fe a sus padres. Sí, ese subrayado cada vez vemos que hay que hacerlo con más insistencia, ¿no? El subrayado de la acogida, ¿no? Que al final acoges pues a una familia, pero acoges a unos padres con una historia personal muy concreta, con vericuetos en la vida y en las que pues tenemos que estar muy abiertos, porque en cualquier momento puede surgir pues esa conversión o ese acercamiento o esa profundización. ¿Cuáles crees tú que serían como esos tips o esos principios, ¿no? que unos padres tienen que tener para transmitir la fe a los hijos? Bueno, en el tema de la fe, especialmente, porque dentro de la educación integral la trascendencia es lo más importante. Y trascendencia que hay que educar. Estamos llamados a la fe, pero hay que educar esa fe. No sale de manera espontánea. Este es uno de los argumentos que también se suele dar desde la pedagogía de la religión para invitar a los padres a que bauticen, no esperen a que el niño decida, ¿no? Claro. Pues porque esa fe, aunque estamos abiertos de manera natural a la trascendencia, hay que educarla. Igual que tenemos la capacidad de la lectura, pero así instintivamente no aprendemos ninguno a leer, claro. Y ningún padre se plantea que su hijo no tenga que aprender a leer, aunque haya que pelearse haciendo las tareas con ellos. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante que intentar ver que el papel ese que tienen tan importante los padres en ese sentido. Muchas veces, incluso nosotros mismos, actuamos un poco como dispensadores de servicios en la parroquia, ¿no? Bueno, pues ahora toca, damos la comunión, prestamos este servicio, ¿no? Y hay que tratar de implicar a los padres lo más posible porque su papel es insustituible. Nosotros acompañamos, completamos
igual que el colegio educa otros aspectos del niño, la parroquia educa también otros aspectos de la fe, no solo la familiar, sino también la comunitaria, que en casa, por muy buena educación religiosa que tengan, les falta en la de comunidad. Entonces, insistir nosotros mucho desde las parroquias en que no es simplemente el papel de, claro, nos los tienen que dejar, nos tienen que firmar, ahora nos tienen que firmar no sé cuántos permisos para todas las actividades, pero es ese papel suyo. Quizá lo tengamos que ir descubriendo también nosotros desde las parroquias, cuál es ese papel activo sin avasallar, porque, bueno, la realidad es verdad que recibimos realidades muy distintas, pero ¿dónde está el termómetro ese de la fe? Claro. Sí, ¿Qué padres tienen mucha fe, qué padres tienen poca fe? Bueno, nos los dejan, confían en nosotros. Muchas veces nosotros, el equipo de catequesis, les damos las gracias a esas familias porque nos confían una parte muy importante de sus hijos. Y ese papel activo, pues es verdad que es algo que hay que seguir como descubriendo, ese papel activo de las familias, la parroquia, lo que puede ayudar a esos padres, de qué manera, ¿no? Y por eso yo, siempre que hablamos del tema, y está saliendo mucho en estas sesiones, la cuestión de los vínculos, ¿no? Del vínculo del catequista con los padres, del acompañamiento del catequista con los padres, de que de alguna manera pues el catequista también se haga cargo, ¿no? De esos padres, de que haya pues Sí. un acercamiento, porque el catequista es como la cara visible de la iglesia para esos padres, ¿no? Uno siempre verá a lo mejor al párroco, a los sacerdotes, Sí, ¿no? sí, Y sí, el sí. catequista es el que tiene que crear esos vínculos, ¿no? Por eso pues el catequista también tiene que tener como un arte, ¿no? Sí, 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 a ver, entramos en un terreno delicado, es verdad, porque muchas veces yo creo que el papel, no sé, porque ahora mismo la experiencia mía sobre todo es desde hace bastantes años con confirmación, que también ahí hay que tenerlo muy en cuenta, las edades que son distintas, pero es verdad que muchas veces esa labor con los padres es de ofrecer. Cuando un padre ve que alguien se preocupa de verdad por su hijo, ahí ya te las has conquistado. Claro. No como estrategia, no como estrategia, porque además cuando la estrategia no es sincera se da uno cuenta. Pero si hay una preocupación real por tu hijo, lo valoras y te ayuda y te va acercando. A ver, no siempre, evidentemente, pero ahí ese papel es importante y darles cancha a ellos también. Hay algunas veces algunas circunstancias que podrían parecer un poco inconvenientes. Yo, por ejemplo, con los de confirmación, pues ya cuando empezó a generalizarse mucho el tema de los móviles en los muchachos, pues al principio yo tenía mi grupo con el grupo de catequesis con los chicos. Sabéis que ahora no podemos, ¿no? Claro. Hace unos años y me parece muy bien, para proteger al menor y también para quitarnos de problemas también nosotros. Entonces ahora mi contacto son los móviles de los padres. Claro. Bueno, pues esto tiene una consecuencia positiva y es que en las últimas promociones de mis grupos de catequesis he tenido mucha más relación con los padres de mis chicos que en etapas anteriores, que el contacto era más directo. Así que bueno, en lo que parecía un inconveniente, pues lo podemos transformar en algo que ayuda de forma muy natural. Es verdad que darles esa cancha es importante, pero eso no quita que al mismo tiempo, bueno, pues podamos ir, en la medida que el tiempo nos lo permita, ofertando también oportunidades de formación para esos padres. Sí, ¿no? Y ahí me parece importantísimo, ¿no? Que el catequista se convierte como un maestro para esos padres de cómo transmitir la fe, ¿no? Y de alguna manera esos padres son testigos de cómo el catequista va realizando también esa transmisión, ¿no? Cómo va realizando ese cuidado, cómo va realizando ese acompañamiento, cómo va... Bueno, en este papel de los padres, ¿no? De seguir pues cuidando, ¿no? La fe en los niños en cada etapa. Vamos a profundizar un poquito, por ejemplo, en la etapa de los niños, diríamos desde los pequeñitos hasta los 9 años. ¿Cuál sería el papel de los padres para transmitir la fe en esas edades concretas?
Bueno, en esas edades concretas que se acercan a la catequesis, pero la fe se transmite ya antes, ¿no? Uno me preguntabas antes, que luego no te lo he contestado, de los TICs, ¿no? De los TICs fundamentales de la educación de los padres y de la educación de los padres en concreto lo que estamos hablando en la fe. El fundamental es el ejemplo. El ejemplo, la coherencia de vida, la sinceridad y no renunciar al papel de padres. No. Ahí dejo al niño en el cole a que me lo eduquen en esto, ahí lo dejo en la catequesis a que me lo eduquen en la fe. Eso intentar transmitírselo. Y ya empezamos en estas edades pequeñas que me decías. El tema del ejemplo, ellos la religiosidad también tiene su evolución. No vivimos la religiosidad lo mismo con 5 años que con 15. O sea, es diferente. Pero en algunos aspectos sí, ¿eh? Lo de tener un modelo, en la imitación, la piedad, la devoción, todo eso empieza de muy pequeñito y se mantiene. Pasa que luego de adolescentes vamos adquiriendo otros matices. Pero en el tema de los pequeños es la ilusión por llevarle, esa ilusión por la catequesis, no por lo que va en torno a lo mejor al sacramento de la comunión, sino lo que es la asistencia a la catequesis. Si los padres transmiten esa ilusión al niño, el niño se va a ilusionar con aquello que aparece ahí. El que haya coherencia, claro. Me trae esa catequesis, ven conmigo, claro. Reza conmigo, ¿no? En los pequeños, evidentemente, el rezar con ellos, el hacer presente al Señor en cada acto cotidiano de la vida. No hace falta, en esas edades, pues es pequeñas vivencias en casa, de bendecir la mesa, por supuesto el asistir a los sacramentos con los niños, ¿no? Fijaos que hasta incluso facilitarles el que vayan a catequesis. Entonces, si a un niño de 6 años, de 7, pues porque hay parroquias, ¿no?, que los tienen un poquito antes de los de comunión, no haces el esfuerzo de llevarlo, pues a lo mejor no puede ir. Estoy pensando a lo mejor en modo ciudad. Sí, sí. Es posible que a lo mejor en zona rural sea más sencillo, en los pueblos, pero bueno, es verdad que es un papel que muchas veces adoptan las abuelas, que a mí me llama mucho la atención. Bueno, si quieres luego hablamos del papel de las abuelas, sí, ahora sí, que sí. Estoy de abuela. Pero ahí en ese sentido sí que, o sea, el papel de los padres es mucho de vivencia. En esas edades es la imitación, la devoción, es verdad que es la etapa de fabulación, de imaginación. Entonces, presentarle los personajes bíblicos, el presentarle la Sagrada Familia, todo eso ayuda, con mucha naturalidad, ayuda mucho a entender y a entrar el niño en la vivencia de esa fe y vivirla con alegría, claro. Si no, lo de un cristiano triste es un triste cristiano, sí, la pues alegría es el espíritu, si nos falta ese espíritu. Claro, ellos, el niño, bueno, y todos, vivimos también mucho de símbolos y de gestos. Entonces ahí también acompañarlos en eso es muy importante. Luego viene esta otra etapa, ¿no?, que es verdad que tú también como catequista de esas edades, pues tienen, pues bueno, es que te da complicación, es apasionante, ¿no?, de otro modo, sí. Que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Cómo sí, el papel de los padres transmitir la fe en la etapa de los adolescentes. Sí, sigue siendo importante, ¿eh? Sí que es verdad que ahí, por ejemplo, al menos en la parroquia, tratamos de ayudar a los padres a que conozcan la etapa en la que están los hijos. Ah, muy interesante. Es una etapa apasionante, sí, es verdad. Es dura sobre todo para ellos, pero bueno, yo creo que los que nos gusta esa edad... A ver, yo lo he tenido muy fácil. Yo llevo 30 años trabajando con adolescentes, pero mis adolescentes son, bueno, hay de todo, ¿eh? Mis adolescentes, bueno, pues tienen ya esa cercanía con el Señor. Pero es verdad que igual en catequesis, pues también, bueno, pues he tenido, claro, de todos los ámbitos. Pero ese acompañamiento también sigue siendo. Es una etapa diferente. Sí que es verdad que los padres les decían muy interesante, sí, porque cuando intentas presentarles
un poquito la realidad de la preadolescencia. Al menos en la parroquia empezamos con 11, 12 años, más bien 12, la preadolescencia, y simplemente el hecho de que les digas que son diferentes, que bueno, están creciendo, que es de otra manera, que es normal, que nos desesperen a veces. Bueno, cuando tratas de empatizar con esos padres que están viviendo una etapa complicada, yo siempre les digo que peor lo pasan los hijos, pero no les consuela, y que es una etapa diferente, pues les ayuda mucho. Y me gusta cuando hablo con los padres, especialmente en estas edades, que esto sirve para la adolescencia y para toda la vida, ¿no? Es que además, cuando no podamos hablar a los hijos de Dios, pues hablemos a Dios de los hijos, ¿no? El otro día veía una foto que un amigo compartía de su esposa delante del Señor, y ponía él: cuando un padre se arrodilla, un hijo se levanta, ¿no? Pues bueno, pues igual, ¿no? En esas dificultades que veamos en esa edad, que bueno, también hay adolescentes y adolescentes, hay algunos facilitos, hay otros que... Yo les digo a los padres: ánimo, que esto se pasa. Pero sí que es importante esa etapa, cambia su religiosidad, y también conocer los padres que no podemos mantener el mismo patrón con ellos, que les tenemos que empezar a dejar que vuelen, a que personalicen su fe. Si se ponen batalladores y críticos, es buena señal. Por eso, tanto catequistas como padres tenemos que seguir formándonos en la fe, para poderles dar respuesta, porque está muy bien que ellos pidan, que se pregunten y se cuestionen por cuestiones de fe. Si nosotros nos hemos quedado en la primera comunión, pues no les contestamos. Hoy en esta etapa de adolescentes es verdad que hay toda una, pues sí, una formación también psicológica, ¿no? A la hora de, pues, ir viendo cómo el adolescente pues necesita más ese conocimiento personal, distinguir emociones y sentimientos, poder poner nombre, saber expresar, ¿no? Sí, sí. Y eso también desde la fe, pues diremos que también es como una luz, ¿no? Sí, ayuda, ayuda mucho, sí. Y en la etapa de los jóvenes, ¿cómo poder el papel de los padres? A ti ya también te toca de lleno. Sí, el papel ahí de los no padres. tengo... bueno, sí, en parte sí que hago formación a jóvenes, aunque ahora ya la juventud se me va alargando, porque también junto con mi marido llevamos muchos años también participando en la formación de los novios para los cursos prematrimoniales, que a mis niños de confirmación les llama mucho la atención, porque les digo: me voy a dar catequesis a los mayores. ¿A los mayores? Digo, sí. Ah, pero también tienen... Digo, claro. Digo, a mí me gustaría que estuvieran lo mismo que vosotros, los 2 años de formación, digo, pero nos conformamos con 2 fines de semana. Entonces, esa etapa también es importante. Es difícil, porque ahí tienes que respetar mucho sus vivencias, sus pasos, no tanto con los novios, porque bueno, pues tú les proporcionas, les aportas, les acoges. Ahí sí que el termómetro de la fe no vale, no sabemos, al igual que cuando lo decías al principio de los padres, cuando unos novios se acercan al sacramento del matrimonio, pues bendito sea Dios que están aquí. Entonces, bueno, pues les presentas la maravilla del matrimonio cristiano, la maravilla del amor del amor conyugal entendido según Dios, y bueno, pues con eso ya ellos ya tienen que acoger lo que quieran. Pero hay una etapa intermedia, ¿no?, en donde los jóvenes, y ahí sí que el tema de los padres, hay que seguir acompañando a esos hijos en su fe, pero ahí hay que dejarlos volar. Hace unos años, pues eso, la preocupación como madre, pues con uno de los sacerdotes de la parroquia, ¿verdad?, es que no sé cómo está, y decía: tranquila, hay raíces. Entonces, bueno, las raíces, entonces ahí sí que hay que animar mucho a la confianza en el Señor, que el Señor sabe los tiempos de cada uno. Y si hay buena semilla, pues yo me acuerdo mucho de Santa Mónica, pues si hay buena semilla, pues esos padres que, como he dicho antes, un padre que se arrodilla, un hijo se levanta, pues
A veces el Señor no nos deja ni verlo en vida, no lo veremos desde el cielo, pero sí que acompañar, pero hay que hacerlo de otra manera. Es un paso difícil, nos cuesta mucho a los padres soltar el cordón. Y hay un momento en que tienes que soltar el cordón porque no es bueno ni para ti ni para el hijo. Es quizá también uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, y no solo en el ámbito de la fe, sino el no dejar que el adolescente se convierta en adulto. Ya. Y algunas veces la influencia nuestra es perjudicial. Sí, es evangelizador, ¿verdad? Que dejar que se corte ese cordón umbilical Sí, cuesta, ¿no? Y es a muerte, sí, pero es evangelizador, ¿no? sí, y dejar que se caigan. Bueno, no es que los empujemos, no los empujamos, pero hay decisiones que son suyas, nos gusten o no nos gusten. Vuestra experiencia, tanto la tuya como la de tu marido, Mariano, a la hora de transmitir la fe, ¿en qué crees que pues, vosotros habéis cuidado, habéis incidido o de alguna manera habéis puesto más acento? Está difícil. Pues la verdad es que creyendo en nuestra familia, creyendo que esto era una obra del Señor y tratando de no hacer nada en especial, sino la fe es parte, no iba a decir, no es parte de nuestra vida, es lo que da sentido, el Señor es lo que da sentido a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Yo espero que ellos lo hayan ido viviendo así, porque a ver, de manera concreta, pues con la formación en casa, con la oración en casa, con que lo de ir a misa es algo natural y ellos, pues yo creo que han vivido con naturalidad, pues es nuestra práctica religiosa, nuestro estilo de vida. Es verdad, claro, que en mi caso, pues bueno, pues es que además me da de comer la Santa Madre Iglesia, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Bueno, en mi trabajo y también el trabajo de Mariano, porque también trabaja, además de en el seminario, trabaja en un colegio concertado de la diócesis. Entonces, bueno, ellos han ido al cole y su cole es la Divina Pastora, ¿no? Es eso, en la naturalidad del día a día. Es verdad que también hemos tenido mucha ayuda de encuentros de familias, de irnos los veranos con ellos pues al principio el punto de inflexión fue Valencia 2006, ya los tenía todos, pero eran algunos muy pequeños, entonces esas vivencias, y luego sí que hemos seguido yendo a los encuentros de familia. Hubo la última temporada ya yendo a Fátima, ya íbamos con los 3 pequeños, bueno, pues eso porque hay que dejarlos volar, claro, evidentemente. Entonces, en el día a día natural, pues espero que se lo hayamos sabido transmitir, proporcionándoles. Y luego en esos encuentros de familia pensábamos que también lo que hacía mucho era la vivencia con otras familias. Ellos tienen muchas amistades de esos hijos de nuestros amigos de Claro, estas eso también cosas, es ¿no? importante, ¿verdad? El crear ese entorno, también creo que también eso les puede haber ayudado. Sí. Pues nada, muchas gracias por por esta entrevista, este encuentro, que es verdad que en nuestras sesiones que estamos realizando de la catequesis y la familia, pues es verdad que este era un tema central y pues se ha cumplido las expectativas, ¿no? Al 100%, porque pues es verdad que toda esta realidad de cómo pues crear que al final el papel de los padres pues sea un papel fundamental, un papel esencial, y que los padres lo puedan creer, ¿no? También para poder dar. Y bueno, pues muchas veces decimos hay que tener lo que se puede dar, pero sobre todo hay que querer dar, ¿no? Querer ofrecer y querer entregar. Pues seguimos con estas sesiones. Yo una cosita nada más, que no quiero dejar pasar. Yo he podido tener una fuente muy importante en mi vida para poderlo transmitir a mis catecúmenos y a mis hijos, y es mi vida en el seminario menor. Y mis antiguos alumnos, que seguro que alguno reza por mí un poquito, lo mucho que he aprendido allí y lo mucho que he aprendido de las familias de los seminaristas, muchísimo. Sí, porque es verdad que hay una red, ¿no? Hay, sí, una familia de familias. Vivimos también esa red, ¿no? De familias, de deseo de transmitir la fe, de darla. Eso
Pues nada, muchas gracias y hasta aquí esta sesión de cómo la catequesis, la familia, necesita esa pedagogía, ¿no? Ese papel fundamental, esa herramienta para realmente poder transmitir el gran tesoro.